Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la última sesión del día de este segundo día de la quinta FEVIE que organiza Grupo Rush. Mi nombre es David Zapata, gerencia técnica, y nos acompaña el químico Hugo Zavala, ingeniero de procesos. Bienvenido. ¿Qué tal, David? Pues a todos los que nos sintonizan, pues aquí me da mucho gusto poder estar el día de hoy en nuestra oficina aquí en la ciudad de Guadalajara. Quizás muchos de los que nos sintonizan ya han tenido el gusto de trabajar con ustedes, con frecuencia en la instalación de equipos, calibraciones, de vez en cuando en mantenimientos y justo de acuerdo a la ponencia del día de hoy, cuestiones de validación, que con frecuencia me toca apoyarlos y darle seguimiento a muchas cosas. Muy bien. También les platico, Hugo también nos apoya con algunos temas de optimización de procesos, en algunos temas de granulación, puede apoyar con temas de tableteado, puede apoyar con algunos temas, como comentó, de validación, documentales. También nos ha apoyado recientemente con las pruebas de calidad de vapor para sus equipos de autoclaves, generadores de vapor. Es algo que, si bien todavía no está en la NOM 059, sí aparece ya en algunos nomogramas de la Organización Mundial de la Salud, y hay un estándar internacional que es la norma europea y una norma británica. Pero bueno, sin más por el momento, empezamos con nuestra presentación para que Hugo nos platique un poco sobre de qué se trata esta validación de los procesos farmacéuticos. Pues en esta presentación lo que vamos a estar hablando va a ser acerca de los ciclos de calificación en la industria farmacéutica, más en particular, aunque hay algunas cosas que pueden ser también en otro tipo de industrias. Para empezar, vamos a estar manejando mucho dos conceptos, que son validación y calificación. Existen muchas definiciones de estos dos conceptos, pero creo que en términos generales el objetivo de estos es llegar a garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia de nuestros procesos o de nuestros servicios. A nosotros la norma que nos rige es la famosa norma NOM 059 de la Secretaría de Salud. Si algún día nos hemos puesto a revisar esta norma, en lo particular yo pienso de que sus definiciones son muy tediosas y en lugar de ser algo didáctico nos suele dar más dudas o nos da más trabajo comprenderlas tal cual. En lo personal, una estrategia didáctica que suelo utilizar es señalar las palabras claves para definir. En el caso de la validación la podemos definir como la evidencia que se genera a partir de la recopilación y evaluación de los datos obtenidos a partir de la calificación. Y como lo mencioné, la finalidad de esto es demostrar la funcionabilidad, consistencia y robustez de nuestro proceso, aunque también se puede aplicar esto a algún servicio o algún otro trabajo. Y en cuanto a la calificación, este es el conjunto de pruebas específicas que realizamos para demostrar que nuestros equipos, sistemas, instalaciones, personal, proveedores, incluso como nosotros, cumplen con ciertos requisitos previamente establecidos. Ambos conceptos están muy relacionados entre sí, pero creo que es importante señalar que la calificación es parte del proceso de validación, mientras que el concepto de validación es un concepto más amplio que involucra algunas otras cosas, no solamente la calificación, algunos detalles documentales o algunas cosas que vamos a estar hablando a continuación. En cuanto al ciclo de calificación, podemos destacar dos fases. Una primera fase que es la fase de especificación, que esta se caracteriza principalmente por ser una cuestión más que nada analítica, teórica, muchas cuestiones de planificación, y una segunda fase que es la fase de verificación, que esta es una fase un poco más experimental. Probablemente quienes han participado en procesos de calificación de equipos, la mayoría de las veces les toca participar más que nada en la fase de verificación. Dentro de la fase de especificación vamos a encontrar el diseño de las especificaciones de requisitos de usuarios, especificaciones funcionales y las especificaciones de diseño. Todo esto, como lo comenté, es una parte más analítica y de planificación. Ya dentro de la fase de verificación vamos a encontrar nuestras calificaciones de instalación, de operación y de desempeño.
Y estas fases se caracterizan por mantener una secuencia, no nos podemos saltar entre una fase y otra. No tiene mucho sentido realizar una calificación de desempeño si previamente no se ha realizado una calificación de operación y así sucesivamente. No podemos diseñar una calificación de instalación o de la fase de verificación si nuestro producto en primer lugar no cumple con los requisitos del usuario. Profundizando un poco más en la fase de especificación, también llamada por muchos autores como la fase 1, vamos a encontrar aquí las especificaciones de requisitos de usuarios, los famosos URS y la calificación de diseño. Todas estas dos fases forman parte de la fase de especificación. Y hablando de los URS, pues estos son documentos que se diseñan con el objetivo de adquirir un producto, un software, un sistema. Nosotros cuando vamos a adquirir un producto o alguno de estos sistemas de los que acabo de mencionar, debemos de hacer nuestras especificaciones de requisito de usuario. No es tan fácil como una compra por internet o simplemente un capricho de que me gustó este por el color o por X razón, sino de que lo más ortodoxo es crear nuestras especificaciones de requisitos de usuario. En base de esto se van a considerar varios detalles que a continuación lo mencionaré. Si bien, para empezar, cada cliente es diferente y cada producto dentro de una misma organización puede ser diferente, hay algunos puntos en común que son recomendables tomar en cuenta. En lo personal, creo que de lo más importante que debemos a tomar en cuenta dentro de la elaboración de los URS es considerar una introducción, algo así como un marco teórico del por qué se adquiriría el equipo o la necesidad previa que se necesita. Posteriormente, el objetivo del proyecto. Requisitos de que aquí le puse una anotación porque son muchos los requisitos que se pueden tomar en cuenta. Documentos de apoyo como diagramas, planos del área y anexos donde podemos incluir algo así como un glosario o un historial de modificaciones o algún otro documento que nos apoye. Dentro del mercado podemos encontrar plantillas para la elaboración de URS, aunque lo más recomendable es de que el usuario final se involucre de lleno en la elaboración de estos, ya que como les comenté, cada cliente o cada usuario es diferente y sus necesidades son diferentes. No podemos tomar como referencia algo genérico para la elaboración de los URS. Y algunos de los requisitos de que hay que considerar durante la elaboración de los URS es la funcionabilidad del producto, algunos parámetros no funcionales, pero de que nos aportan algún beneficio, seguridad de la instalación del producto que vamos a utilizar, de la materia prima que se va a estar procesando, ciertas cuestiones ambientales y también regulatorias. Y un acrónimo que nos utiliza, que nos puede ser de mucha utilidad para la elaboración de nuestros URS es el SMART, o por sus siglas en español sería que nuestros URS debe ser específico, mensurable, accesible, realista y comprobable. Y ahora la segunda fase de la calificación, o esta fase más práctica, por así decirlo, es la fase de verificación. En esta fase vamos a realizar una serie de pruebas que nos van a arrojar resultados y estas ya se utiliza cuando ya tenemos nuestro producto. Esta fase consta de forma general de 3 subfases. La primera es la calificación de instalación. En esta calificación nos aseguramos de que tenemos las condiciones necesarias y la instalación de nuestro equipo se hizo correctamente. Tenemos los suministros, que tenemos nuestro equipo íntegro en buenas condiciones, todo en orden para realizar la instalación, que el equipo se encuentre en un lugar apropiado. En segundo lugar, la calificación de operación. Aquí nos encargamos de medir los atributos del producto. Ahí nos verificamos, por ejemplo, si un equipo genera calor, que el calor se está generando de forma adecuada, que podemos medir ese calor, esa temperatura, cualquier otro parámetro que se desarrolle. Dentro de esta calificación, algunas cuestiones tan simples como el simple encendido del equipo las verificamos
y retamos al equipo para cumplir su operación ordinaria. Y finalmente, la calificación de desempeño. Esta consiste en retar al equipo ya con un producto de elaboración o el producto que se va a analizar, dependiendo del tipo del equipo. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Para apoyarnos con todo esto, contamos con mucha información que nos proveen diferentes organismos, como la FDA, que es la Food and Drugs Administration, y es una práctica común en nuestro medio que toda esta validación tenga que cumplir con este ciclo en B o en V. Este ciclo tiene diferentes etapas, desde la planeación, el diseño, la construcción, ejecución y prueba, y después pasa unas etapas posteriores que ya es el ciclo ampliado, donde ya entramos en la operación, el mantenimiento y un retiro eventual o un decomisionamiento eventual, que es cuando las máquinas o incluso la planta completa queda fuera de servicio y también nos implica tener que hacer una decalificación del sistema, demolición, remediación y toda una serie de actividades para garantizar que no tenemos un impacto. Como parte también de este ciclo ampliado, pues llegamos más allá de la calificación de desempeño, ya a una validación continua o una validación periódica, porque dentro de los mismos procesos hay que hacer revisiones periódicas como parte de nuestro plan maestro de calificación, porque siempre habrá alguna modificación, alguna adecuación que nos implique algún control de cambio, que nos implique alguna actualización documental o simplemente el mismo desgaste del equipo va cambiando las condiciones y esto nos puede implicar volver a hacer una revalidación del mismo. Con todo esto, hemos estado involucrados de plena mano con nuestros clientes, tanto en la calificación de instalación, operación y desempeño, y en la validación continua también, cuando nos requieren algún movimiento de un equipo a otra área, nos requieren algún cambio en actualización en los equipos actuales o algún requerimiento ya muy específico con los que los podamos atender. Entonces, como les hablaba, es no solamente la puesta en marcha del equipo. Una vez que sea calificado, hay que operarlo, hay que calificar al personal, hay que hacer las calibraciones de los diferentes instrumentos que tienen, se tiene que inspeccionar tiempo con tiempo, se tiene que hacer el mantenimiento, después habrá algunas modificaciones que el mismo proceso o la misma operación nos pida y después del fin de ciclo de vida del equipo se tendrá que retirar el mismo y darle una disposición final adecuada o si se va a volver a utilizar, pues también hay que retirarlo, darlo de baja de nuestros activos, darlos de baja en el registro que se tiene ante la COFEPRIS para que el otro laboratorio que lo vaya a utilizar lo pueda utilizar sin problemas cuando esté generando sus buenas prácticas. Bueno, como parte ya de la operación en continuo, les menciono algunas estrategias de mantenimiento. Esto es algo que ya exploramos en una presentación pasada, pero vale la pena mencionar porque vamos más allá del mantenimiento descriptivo, un diagnóstico ya cuando hay una falla, un mantenimiento predictivo donde se monitorean algunas condiciones como vibraciones, presiones, las tensiones o ajustes de las cintas, algún ruido que se pueda verificar, algunas mediciones de medición UV para, en caso de que haya algún activo, durezas en caso de que haya fricción, resistencias, pero también estamos en esta parte de un mantenimiento ya prescriptivo, donde ya vamos más allá de la entrada o esta acción humana y pasamos directamente a una acción, no pasa por una decisión humana, en el caso ya de sistemas muy automáticos, como ya exploramos en algunas de las presentaciones anteriores, que el mismo equipo es lo suficientemente inteligente para tomar algunas acciones sin necesidad de que haya una intervención humana. Ok,
Esto ya es muy enfocado al ISPE. Esto es para la, la implementación de un equipo nuevo. Estamos nosotros como proveedores, pero ustedes son la parte de la compañía operativa. Ustedes nos definen el proceso, sobre eso se hace el diseño y la especificación de los equipos. Ustedes desarrollan las especificaciones y los procedimientos, nosotros nos encargamos de instalar los mismos. Ustedes se dedican a verificar las especificaciones y los procedimientos y nosotros hacemos la calificación. Todo esto viene a la parte documental, se desarrollan protocolos, se obtienen datos del proceso, se hace un reporte de validación, se hace la aceptación y una vez que el equipo está en operación continua, si hay alguna modificación que implique redefinir alguna especificación o algún proceso, pues se hace el control de cambios correspondiente. Muy específicamente en documentación hay bloques importantes. Los documentos de ingeniería, que son los diagramas de tuberías de instalación, las especificaciones, algunos planos, ya documentos de construcción que se van a presentar como planos de instalación, alguna lista de materiales o bills of materials, y ya los documentos de la puesta en marcha, que ya tenemos pruebas en campo, los manuales del sistema, los documentos de operación, como son los procedimientos, los PNOs, los procedimientos normales de operación, y todo esto para realizar la validación del equipo, y todo esto queda englobado en nuestro plan maestro de validación de la planta. Y también habrá algunos documentos no regulatorios específicos de cada planta que salgan fuera de un tema de la COFEPRIS o de un tema medioambiental o de algún otro tema normativo que cada cliente tenga como algún procedimiento interno o algo muy específico. Platicamos un poquito de este modelo. Parte del ISPE es el JET, es el Joint Equipment Transition Team, o en español el equipo conjunto de transición de equipos, donde se conjuntan proveedores de equipos, los usuarios de los equipos de la industria de la salud y consultores externos no afiliados a alguna organización, como es el caso del ISPE. Todo esto genera o nos genera esta parte del GAMP, donde ya se evalúa un poquito más las partes de automatización. Entonces, como usuario o como consultor, ustedes generan toda esta parte del plan del proyecto, especificaciones de los usuarios, van a analizar las propuestas que hacen los equipos, van a hacer el plan de calidad y de calificación de cada uno, revisar las especificaciones funcionales contra la oferta que se hace, revisar este análisis de riesgo que normalmente se entrega como parte del ciclo de calificación. Se van a revisar los documentos para la puesta en marcha, tanto en fábrica como en sitio. Se ejecutarán los protocolos en sitio, se desarrollarán los procedimientos estándares de operación, se ejecutarán los protocolos de calificación e instalación de operación y finalmente se emitirá este resultado o se liberará el equipo para la producción. Nosotros como proveedores pues los apoyamos en cada fase de esta calificación del equipo, generando los documentos o proporcionando especificaciones, la propuesta de instalación o la propuesta del equipo, y los podemos apoyar también con la ejecución de las pruebas, los manuales, las capacitaciones y el mantenimiento conforme lo requieran. Hablan un poquito más de lo que es el GAMP, ahí entramos ya con esta parte de la manufactura automatizada y las buenas prácticas que nos genera. Con esto también tenemos un diagrama de flujo que normalmente esto es calificado por el proveedor, pero también vale la pena mencionarlo porque también a ustedes o a nosotros nos impacta como usuarios o como representantes de cómo se califica cuando hay una parte de automatización. Hay cosas muy comunes como los requerimientos de usuario o la URS, se hace también un análisis de riesgo de todo el equipo, se hacen controles de cambios, se llega a una especificación funcional final
inicial, perdón, y luego una final, se verifican los riesgos, cuáles son aceptables, cuáles requieren de alguna mitigación o alguna acción posterior, y finalmente se emite toda la documentación, se revisa y se monitorean estos controles para que se pueda liberar este control de cambio cuando hay alguna modificación o alguna instauración nueva de estos sistemas de control automatizado que involucran o que tienen que ver con con el proceso, una parte crítica del proceso. Y de esta forma, pues llegamos a la parte final de nuestra presentación. No sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud o algo que quieran compartir con nosotros. Sí, Alondra Lisbeth Trujillo nos dice que tiene un área de clasificación ISO clase 8 en la cual realiza monitoreos de temperaturas y humedades diariamente en 3 momentos solo en sus áreas donde maneja o almacena producto, en cualquiera de sus etapas. En el caso de pasillos, no realiza monitoreos diarios, pero sí en la calificación de áreas, como le menciona la FEUM, que es nuestra, ¿cómo se llama? Se me olvidó Nuestra guía para el trabajo, la farmacopea de los la Estados Unidos farmacopea, correcto. mexicanos. Si debe implementar el monitoreo de pasillos para temperatura y humedades también en 3 momentos del día o es suficiente con sus monitoreos durante la calificación. Aquí, si el área está, sería ver si tienen algún tema de cascada o si están controlados con algún tipo de esclusas que generen esta barrera ya sea de foso, de cascada o de sumidero que controle esta parte para que no haya un contacto directo de este aire de los pasillos con el aire de los cuartos. Normalmente no se monitorean más allá de tener las presiones diferenciales medidas y controladas en todo momento, pero también habría que ver si hay algún producto que sea higroscópico o que tenga alguna que sea afectado por la temperatura que requiera de algún control mucho más específico. Fabián Cárdenas Vázquez con otra pregunta nos comenta, ¿es válido meter la calificación de software en la calificación de desempeño de los equipos o debe de ser por separado? Esta pregunta se me hace bastante interesante. En lo personal considero de que la calificación de software o de sistemas computarizados se debe manejar como una calificación aparte. Como lo mencionamos, generalmente manejamos estas 3 calificaciones de instalación, operación y desempeño, pero existen otras calificaciones más específicas de que no todos los equipos se puede aplicar esto. Probablemente un equipo que no tiene ninguna interfaz digital o algo así es muy complicado hacer una calificación de software. Pero aquí, Fabián, me imagino que te refieres más a un equipo un poco más sofisticado o incluso una computadora de forma independiente debido a diferentes cosas que se pueden evaluar. Por ejemplo, la integridad de datos yo la consideraría realizarla por separado y anexarlo todo al resto de las calificaciones. Muy bien. Y bueno, mientras surgen algunas preguntas, no sé si podamos platicar un poco de las actividades que hemos hecho con los clientes, aparte de apoyarlos cuando muchas veces no tienen unas URS definidas, los hemos asesorado cuando quizás por algún tema ya de dirección, ya hay una selección del equipo. Qué más hemos hecho con ellos para esta parte de requerimientos de usuarios? En buena medida es orientarlos acerca de lo que necesitan. Por ejemplo, un equipo que está exclusivamente diseñado para tableta, por así decirlo, no tiene sentido realizar ciertas mediciones de otras formas farmacéuticas. Entonces, en buena medida nos toca definir ciertos alcances de la maquinaria
o hacer una sugerencia de qué equipo es más apropiado para estas cosas. Otras cosas que hemos realizado también relacionado con temas de validación es la elaboración de protocolos de calificación prácticamente desde cero. Más de una vez nos ha tocado clientes que, por así decirlo, heredan un equipo, la compañía que lo fabricó ya ni siquiera existe, es un equipo de mucho tiempo, pero que en teoría sigue siendo funcional. Entonces elaboramos protocolos de calificación desde cero, hacemos la calificación y se le da cierto seguimiento. Muy bien. Ahora que mencionas los protocolos, algo que también nos ha pasado y que hemos elaborado es lo que nos marca la NOM es que la documentación de los equipos ya debe de estar en en el lenguaje de los usuarios finales, en este caso los operadores. Y mucha de la documentación que llega con los fabricantes internacionales viene en idioma inglés o en otro idioma que no es el español. También hemos trabajado con ellos realizando estas traducciones e incluso de algunos manuales que nos han solicitado. Sí, esto es importante mencionarlo ya de que no es lo mismo únicamente meter nuestra información a un traductor computarizado o incluso con alguna persona que no tiene formación técnica, probablemente va a cometer muchos errores a la hora de hacer la traducción e incluso puede ser algo más confuso que el manual original en inglés o algo por el estilo. Entonces algo que trabajamos es analizar el contexto de lo que tenemos como manual y hacer la traducción apropiada. Muy bien. Y ahora que mencionaste esto de los equipos heredados o que se traen de otras plantas, muchas veces nos encontramos con que estos equipos no traen nada de documentación, no hay nada de trazabilidad y es muy difícil saber de dónde vienen y cuáles fueron pues la operación que se le daba. Entonces ahí es desarrollar un protocolo prácticamente con la información que tenemos de los manuales del equipo y entonces sí hacer una implementación adecuada de este protocolo de instalación y de operación de equipos que de otra forma pues quedarían en este limbo sin una documentación que respalde el proceso que finalmente van a realizar en planta. Sí, nos ha tocado realizar desde cero un caso peculiar con la empresa hermana IMR. Recientemente han diseñado varios mezcladores. Estos se diseñaron desde cero, entonces los hemos apoyado en la creación de estos manuales. También en recabar información relacionada con calidad, por ejemplo, certificados de materiales o algunas pruebas de calidad que se le realiza al equipo. Todo esto anexarlo en un documento robusto y que se cree así el manual de operación del equipo. Muy bien. Y para esta parte del desarrollo o de la mejora continua, cuando los clientes han solicitado alguna actualización o algún upgrade de sus mismos equipos, pues también los apoyamos con esta calificación o esta revalidación de sus procesos. Incluso hemos trabajado con equipos que no son de nuestras marcas, pero que nos han pedido apoyo justamente porque no cuentan con el soporte en México de una representada o de la misma marca, ya que son equipos fuera de uso, obsoletos o que simplemente al no ser adquiridos de forma directa por ellos, no cuentan con este soporte o esta garantía de ellos. Sí, con frecuencia, bueno, regresando al título de la ponencia, ciclos de calificación, a pesar de que la calificación es un proceso secuencial, no acaba en la parte de puesta en marcha. Podemos decir que es un proceso cíclico porque durante toda la vida del equipo se van a realizar diferentes operaciones como mantenimientos, calibraciones, recalificaciones, control de cambios, etcétera. Entonces es un proceso continuo. Y en ese sentido, nosotros con frecuencia nos involucramos con nuestros clientes, por así decirlo, somos muy celosos de nuestros equipos, le damos un seguimiento durante toda la vida del equipo, específicamente sabiendo qué problema ha llegado a tener, qué refacción o qué cambio crítico se realizó en el equipo, y en general tenemos este seguimiento continuo. Muy bien. Vianey Guzmán nos pregunta, ¿es válido hacer una calificación e instalación conforme a la calificación de operación o se debe respetar las etapas de calificación?
En lo personal, creo que cada etapa de calificación tiene su importancia. Se debe de respetar esta secuencia de la que hablamos. Probablemente en esta pregunta bien ahí te refieres a que con frecuencia la calificación de operación puede ser más demandante. Entonces quizás ustedes le dan una mayor ponderación, pero simplemente la de instalación también es elemental. Es algo que se debe de hacer, si no de forma consecutiva no te va a funcionar correctamente tu equipo. Claro, y si son equipos muy sencillos, los que les llamamos plug and play, simplemente se puede elaborar un protocolo sencillo donde se estén midiendo el suministro eléctrico, el aire comprimido, condiciones de temperatura si hubiera alguna restricción, humedad si hubiera alguna restricción. No tiene que ser un protocolo demasiado extenso, pero sí, como comenta Hugo, es importante seguir estas fases y completar cada uno de las etapas de este ciclo de validación. Y no sé si no hay otra pregunta, algún comentario o algo con lo que quisieras cerrar esta experiencia, esta ponencia, o qué quisieras compartir con nuestro público. Pues relacionado con estos temas de validación, con frecuencia llegan a ser muy tediosos o es lo que nos da la impresión al principio. No es lo mismo, por ejemplo, ponernos a estudiar un manual que operar un equipo. Lo que creo que es importante considerar es darle la importancia a cada uno de estos pasos. Si tenemos dudas o algo por el estilo, contactar al experto correspondiente. Y ya simplemente para cerrar esta presentación, pues seguirlos invitando a las siguientes ponencias del día de mañana. Así es, todavía tenemos 2 días más. Vamos a tener 3 el día jueves y 3 el día viernes. Y bueno, también como comentario, es algo que hemos notado al estar más involucrados en este ámbito. Ya nos evalúan como proveedores, tenemos un sistema de gestión de calidad y pues las actividades no es que se repitan, pero todo es muy afín. Todo ya nos pide un análisis de riesgo, todo ya nos pide una documentación muy específica, todo ya nos pide controles operacionales. No es solo la COFEPRIS, no es solo la FDA, ya nos lo piden también los organismos internacionales como ISO 9000, ISO 14000, que nos pidan que tengamos todo esto bien documentado y perfectamente ordenado. Entonces, estos ciclos de validación son muy útiles y no son ajenos al resto de nuestras actividades en planta, no son ajenos al resto de nuestras actividades documentales y pues debemos de hacerlos nuestros y que sean parte de nuestro día a día, nuestro cotidiano, para que mientras más los dominemos, más tengamos controlado nuestro proceso y más pues controlado tengamos esta parte, que finalmente es la inocuidad en los medicamentos y en la inocuidad en lo que estamos eh, fabricando y prestando a nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias.